Como de costumbre nos sentamos a una mesa y discutimos. Bueno, discutimos. Ni siquiera discurrimos. Cada uno dice más o menos lo que puede y lo que está pensando dentro de su cabecita encerrada. Como mucho y como signo de respeto esperamos que el otro termine, pero no le hemos escuchado una sola idea. Entonces estamos esperando el bache y metemos lo nuestro. Es decir, la mayor cantidad de veces que nos sentamos a discutir o discurrir sobre algunas cuestiones, en realidad nos basamos en ciertos fanatismos, en ciertas creencias también, y la verdad es que estamos muy poco informados. Digo, esto en general, hay gente que sí lo está, pero digo en general, y mucho menos informados en el mundo del periodismo. Y entonces escuchamos cada pelotudez, de tirios y de troyanos, digo, ¿no? Desde allá y desde acá. Gente que trata de explicar alguna cuestión de índole política o de índole económica y ni siquiera pueden manejar el lenguaje. Y entonces escuchás lo que nunca y así sucesivamente durante un tiempo bastante prolongado. Y vos te pones a pensar y decís, este tipo o esta tipa que no maneja ni siquiera el lenguaje, que no encuentra la palabra adecuada en el momento oportuno, digo, ¿cómo tendrá su estructura de pensamiento y de información? Porque no son cosas desligadas una de la otra. ¿De dónde venía yo? Bueno, de esto, ¿no? De la poca modificación que introducimos en nuestros pensamientos. Una vez que tenemos un par de cosas que creemos que son las cosas más claras, nos aferramos a ellas y andás a ver si en algún momento escucharemos otras que son mejores y las reemplazaremos o las modificaremos. Entonces surge la frase de mi viejo, ¿no? Que tengo un corito que me la repite todo el tiempo. Es muy feo hablar al pedo en serio, decía mi papá con esa simpleza maravillosa que lo caracterizaba. Y luego agregaba, si alguien quería que abundase en el tema, y decía, hablar al pedo en un asado, en un almuerzo, en una cena con amigos y qué sé yo, es maravilloso. Ahora, cuando te pones serio y seguís hablando al pedo, te pones patético. Y la verdad es que veo mucho, me veo a mí también, atento, que a veces me veo a mí también y detecto que estoy hablando al pedo en serio. Y esto me pasa específicamente con algunos temas, y uno de los temas es el tema económico. Escuchás, ves por televisión, escuchás por radio, analistas económicos que casi siempre están de un lado o del otro, pero esto no sería nada. El tema es que me da la impresión que nosotros los oyentes no terminamos de entender con claridad. Puede ser que no terminemos de entender porque somos cuadrados. Puede ser que no terminemos de entender porque el tema económico depende de muchas variables, ¿no? Y son imposibles de resumir en 5 minutos de charla. Puede ser que no querramos entender porque, como es un poquitito complicado, más vale no queremos entender. Entonces cerramos un poco la oreja y después repetimos alguna cosita. No, porque el dólar blue, si sube el blue se trasladan los precios a las mercaderías. Después aparece otro que dice, no tiene nada que ver. Digo, ¿a quién le creo? ¿Qué miro? ¿Cómo analizo? Yo más vale la llamo a la Toti Church. Porque la Toti Church, que no es churches, porque sería iglesias, pero la Toti es iglesia y sabe de esto. Y andás a ver si me puede de alguna manera despejar algunas dudas en este melón que tengo. Toti, iglesia, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo estás? Bueno. Y la verdad que
espero que no terminemos con certezas tan duras, porque es muy difícil en medio de esta crisis que estamos atravesando, sí, económica, pero bueno, también social, sanitaria principalmente, sí, poder tener certeza, ¿no? Imagínate que no sabemos ni siquiera cuándo va a estar la vacuna o algún tratamiento como para poder tomar decisiones en base a eso, o sea que sí. la verdad que es bastante complejo. Y esto que vos decías un poco también de estas ideas, yo lo que veo mucho y que prende son ideas simplificadas, ¿no? Y lineales, y Ahí que está, cierren sobre todo. Es como sí. que en la tele, en la radio muchas veces se tratan de vender estas ideas que cierren como para que, bueno, el oyente, el espectador las compre en algún punto, se apropie y sí, las haga, bueno, y las empiece, las reproduzca. sí. Pero generalmente, o sea, sobre todo en economía es muy difícil, y más en un momento como ahora. Nosotros venimos de 3 años de recesión, Sí. venimos de casi 15 años de inflación anual de arriba de 15%. Ajá. Y sobre esto nos pegó la pandemia, que implica la crisis más fuerte a nivel mundial, el plano económico, ¿no? Desde la Gran Depresión. Así que imagínate que el que puede tener una certeza hoy, No, claro. muy difícil. Sí, muy lo difícil. más sencillo que resulta desde aquí o desde allá es señalarlo a Guzmán y decirle: este tipo no sabe nada de economía. Sí, eso es lo más fácil, ¿no? Sí. No sabe nada, mira lo que hace, no se da cuenta que tal cosa, tal otra. Sí. En sí, a mí me gusta un poco ir un poquito para atrás y pensar cómo veníamos, ¿no? Y un poco, bueno, con esto de la recesión y la inflación, que no me parecen cosas menores, porque no es lo mismo que el coronavirus haya impactado en una economía más armada, más estructurada, claro, con cosas que funcionen, que en una claro, economía como la Argentina. Sí. Digamos, nosotros veníamos de 4 años de pérdida del salario, de 2 años seguidos de recesión, de, como te decía, 15 años prácticamente de inflación arriba del 15% anual. Sí. Entonces, digamos, en medio de esto, impacta el coronavirus, en el medio de la reestructuración de la deuda, que parece que ya fue en otro siglo directamente hoy, ¿no? Sí. Y a mí me gusta recordar un poco, decir, cuando se reestructuraba la deuda, el cuco, un poco el miedo de decir, ¿qué pasa si no se reestructura, no? Y no, si no se reestructura, el blue va a subir, y bueno, como que todos los males iban a pasar, que están pasando un poco ahora. Y vos decís, pero al final, nada alcanza, ¿no? Entonces, y la verdad es que en esto, incluso yo recuerdo hablando con exfuncionarios del gobierno macrista, que estaban en el Ministerio de Economía y decían: al mercado nunca le alcanza, al mercado siempre te pide más. Seguro. Y siempre va a ir por más. O sea, vos le das algo y te va a pedir más. Y un poco es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esta sensación de no hay medida que alcance, no hay medida que llegue a frenar esta sensación de que en algún momento va a haber una devaluación, que se convirtió en una verdad, digamos, sobre la cual se está moviendo la economía argentina, y con la cual el gobierno está tratando de luchar y de construir, digamos, esa idea. Porque, bueno, es verdad que también cuando uno toma un poco los hechos históricos, y cuando uno mira en la Argentina todas las veces que hubo diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, o el dólar hoy contado con liquidación, estos otros dólares financieros que son un poco más sofisticados, si se quiere, legales, sí, eso sí, siempre que hubo esta diferencia, la manera que se terminó resolviendo fue que el dólar oficial terminara pegando un salto, que se terminara devaluando, y bueno, se cerrara esta brecha cambiaria. O sea, que en algún punto la historia un poco le da la razón al mercado, ¿no? O sea, a esta sensación de en algún momento va a haber una devaluación. Es cierto que los precios en la economía no se rigen por el dólar blue, sobre todo cuando los importadores pueden importar al tipo de cambio oficial. Cuando ya empiezan las restricciones para importar, un poco hay de restricciones ahora, porque ¿qué pasa? Todos tenemos esta idea de que se va a devaluar, y entonces todos actuamos con esa idea. Entonces, ¿vos qué haces? No, los pesos que tengo no van a valer nada, entonces ¿qué hago? No, dólar no puedo comprar, entonces, bueno, me voy a comprar una heladera, me voy a comprar, no sé, la bicicleta, me voy a comprar algo que te resguarde de valor, lo cual es lógico, Toti, vos pasás por encima de la palabra devaluación, por lo menos para mí, demasiado rápido. ¿Qué es una devaluación? Una devaluación es cuando, como decisión de política económica, el gobierno decide que el tipo de cambio oficial suba. Generalmente, en la Argentina tomamos que una devaluación es un cambio abrupto del valor del dólar, ¿no? Del dólar oficial. Estoy hablando de estos 80 pesos hoy, que suba algún valor, no sé, 100, 130, algo así, ¿no? Generalmente se toma como eso, porque en realidad el gobierno está devaluando,
y bajándole el tono a la palabra, que es una palabra fuerte para la Argentina, está devaluando desde que asumió el gobierno. O sea, cuando asumió el gobierno estaba en torno a 60 pesos y está en torno a 80, ¿no? Entonces, hay un cambio en el valor. Espera, yo soy mucho más elemental. Y digo, bueno, hay un dólar oficial a 80, el dólar oficial se va a 130. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿En la economía? Sí, ¿qué nos pasa a nosotros? El principal problema, digamos, que es lo que el gobierno quiere evitar, es que esa devaluación en la Argentina, en todos lados del mundo, pero en la Argentina sucede prácticamente de manera automática, porque ya tenemos el reflejo y ya nos conocemos que esto funciona así, que se va a los precios, que va a inflación. Entonces, porque claro, o sea, mucha parte de los bienes que circulan en la economía argentina son importados, o sea, bicicletas, incluso aún cuando hay cosas que se fabrican acá, se fabrican con partes importadas o con insumos importados. Entonces, eso impacta directamente en los precios. O sea, más o menos se interpreta que si vos tenés una devaluación de 0.30 centavos, suben los precios, para que tengas una idea, ¿no? O sea, eso está estudiado en la economía, que en la economía argentina pasa esto. Y en muchos países esto pasa más lento. Si nos vamos, de hecho, a cuando se salió de la convertibilidad, esto pasó más lento. ¿Por qué? Porque no teníamos el ejercicio, de hecho, de que una devaluación vaya a inflación tan rápido, y por otro lado teníamos una economía en una crisis suprema, ¿no? Con una desocupación de casi el 25%, con muchísima capacidad ociosa en las fábricas, con un salario que no alcanzaba para nada. Entonces, la verdad que no había mucho margen para subir los precios en ese momento. Fue uno de los pocos momentos históricos en los que no subió tan rápido, subieron tan rápido los precios. Espérate, por favor, te lo pido, Toti. Espérate. No, estaba pensando en aquella vieja frase, vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro, entonces, primero no es posible, porque tenemos una dependencia total del valor del dólar y del valor que se fije en pesos de ese dólar. ¿Por qué? Estamos totalmente dependientes del dólar, entonces. Nuestra economía depende del dólar. ¿Para qué carajo tenemos pesos? Bueno, es una discusión bastante profunda esa, y de hecho, viste que hay algunos economistas que dicen, no, si la Argentina tanto piensa en dólares, y de hecho vos, qué sé yo, vas a comprar una propiedad y está en dólares, un auto, y uno piensa en ahorrar y piensa en dólares, y digamos, y el dólar está como que traspasa todos los vasos conductores de la economía. ¿Para qué tenemos pesos? Esto que vos decís. Y bueno, algunos dicen también es un poco esta idea y van más allá y dicen, no, saquemos el peso, dolaricemos directamente. Hagamos que no tengamos moneda y que hagamos como en Ecuador, por 2000 y pico, 2003 creo que, directamente dolarizó su economía, no tiene moneda propia, pero claro, eso te saca también poder de hacer política desde la parte monetaria, ¿no? Y bueno, más allá de las cuestiones más culturales y más de soberanía, digamos, de un Estado, que claramente están también, en realidad te quita poder también de ejecución de políticas. Ecuador, viste, hace poco también estuvo con un problema de deuda como la Argentina. ¿Y qué le pasó a Ecuador? Ecuador no podía emitir, porque como no tiene moneda propia, digamos, acá, ahora para financiar, digamos, gran parte de las medidas, como el IFE, como el ATP y un montón de medidas que sacó el gobierno, como no había de dónde sacar ese dinero, no había posibilidad de endeudarse, se imprime. Sabiendo que la impresión genera menor valor. A medida que vas imprimiendo más, eso que imprimís vale menos. Sí, sabiendo los riesgos que implica eso, pero no te quedaba otra, estás en límite realmente. Entonces, bajo esa idea, digamos, la verdad que nadie, prácticamente incluso los economistas más monetaristas, más liberales, tampoco criticaron tanto esto porque realmente no había básicamente de dónde sacar. Ecuador, ¿qué le pasó? Ecuador no podía imprimir. Entonces, Ecuador tuvo que endeudarse lo que pudo, como pudo, y el solucionar el tema de la deuda rápido, mucho más rápido que Argentina, con la urgencia, porque tenían que solucionar eso justamente para poder endeudarse más. Eso es. Entonces, ahí, digamos, eso me parece que es un ejemplo claro de, bueno, la restricción que implica no tener tu propia moneda, ¿no? O sea, que la verdad que en este caso, en la pandemia, diría, nos salvó la suerte, digamos, de no haber ido por el camino de la dolarización. Está bien.
Entonces, aunque... para eso los pesos nos sirven, nos rescatan finalmente. Sí, claro, exactamente. Ahora entiendo el valor del peso, entonces. Sí, que es una palanca que cada vez te cuesta más, pero es una palanca que te saca del agua. Y sí, es, digamos, al tener moneda, las monedas en general tienen alguna característica. Una es que te sirven para el intercambio, otra es reserva de valor, digamos, otra que sea fácilmente transportable, qué sé yo. Bueno, en este caso el peso, digamos, claramente en la Argentina no es reserva de valor, y es algo que históricamente los distintos gobiernos tratan de, bueno, que uno pueda ahorrar en pesos, de que el peso cobre valor. Sí. Pero es algo muy difícil, hay cuestiones, digamos, que ahí empieza otro tipo de discusión, que si es, bueno, hay cuestiones históricas, hay cuestiones económicas, culturales, ideológicas, bueno, pero, de todo tipo, ¿no? Toti, a sabiendas de eso, ¿por qué se insiste con eso? ¿Por qué se insiste con que la gente debe sí o sí ahorrar en pesos para fortalecer la economía argentina, si sabes que nadie va a ahorrar en pesos? Y bueno, porque justamente parte de la crisis que estamos viviendo ahora tiene que ver con algo que históricamente también sucede en la Argentina, que es la restricción externa. ¿Qué es esto? Básicamente se terminan los dólares. O sea, los dólares que tiene la economía no alcanzan. Nosotros no podemos imprimir dólares, los dólares los importamos, si se quiere, porque, bueno, es la moneda de Estados Unidos, y como no tenemos más dólares, entonces ahí empieza como con más fuerza la cosa de no usemos el dólar para ahorrar, no usemos el dólar para tantas cosas, pasamos al peso, que es nuestra moneda, y tratamos de rescatar esto. En Brasil también le pasó, y en los 90, cuando ellos salieron del plan real, digamos, esta especie de convertibilidad que tuvieron, hicieron mucho trabajo en ahorrar en reales y volcarse a los reales. Y en general el brasileño claramente, digamos, ahorra en dólares o piensa en dólares. Nosotros pensamos todo en dólares, digamos. Vos pensás hoy cuánto es tu ingreso, cuánto es tu salario, y pensás en dólares, cuánto vale. Y en general uno tiene como la cabeza muy dolarizada. El brasileño generalmente no. Entonces, sí, hay distintas cuestiones que tiene que ver, pero obviamente que políticas, digamos, económicas más estables y que te muestren a vos que no vas a perder plata ahorrando en pesos, básicamente, por mucho tiempo, digamos, es una cosa que no se construye de un día para otro. El gobierno lo sabe, ¿no? Claro. Y aún así está con este intento de decir, nosotros estamos dando tasas positivas, si vos pones un plazo fijo hoy te dan 34%, que está más o menos en línea con la inflación de los próximos 12 meses. O sea, no vas a salir perdiendo, pero claro, pero en el medio uno piensa, se va a devaluar, y ahí es como que decís, no me importa la tasa que me pagues. Por último, Toti, citame un periodo en el que nos fue bien. Miércoles, qué pausa te mandás. Qué difícil. Qué pausa te... Claro, porque, realidad... a ver, reconozcamos que estamos en una especie de tobogán y nos va cada vez peor en materia económica, y tenemos cada vez más pobreza y dependemos cada vez más del dólar, y aparecen gobiernos de distinto signo y nos sigue yendo mal, ¿o no? Sí, mira, en el periodo 2003-2006, te diría... no nos fue mal. Digamos, este famoso viento de cola, que si te acordás que se hablaba mucho en ese momento, eso fue un breve periodo de la historia donde hubo superávit fiscal, algo que esto se reclama tanto, ¿no? Desde la ortodoxia económica, decir, no, tiene que haber equilibrio en las cuentas públicas. Pero bueno, tuvimos la soja, que es el principal, digamos, producto y complejo agroexportador de la Argentina, que estuvo en $600 la tonelada. Pero espérate, porque me estás citando un periodo que estábamos saliendo del fondo del pozo, con lo cual es fácil, decir, pero con lo cual es fácil decir que ahí nos iba mejor. Estábamos saliendo del pozo. No, principalmente te diría que fue, digamos, por un lado, el salir de una de las peores crisis que atravesó la Argentina, si no la peor, te diría, la del 2001, 2002, o por lo menos reciente, por lo menos que la gran mayoría de los adultos hoy tenemos recuerdos, y en el medio de eso, la conjunción, digamos, con este contexto internacional que fue muy favorable para la Argentina. Y ahí tuvimos un periodo que fue bueno, 2003, 2006, pero que duró poco también, ¿no? Porque 3 años, en realidad, en ese momento parece un montón, pero mirado en perspectiva, y sobre todo con lo que pasó después, digamos, hoy estamos en niveles del Producto Bruto Interno, no quiero entrar mucho en detalle, digamos, pero todo lo que producimos los argentinos
estamos en niveles de 2006 otra vez, ¿no? O sea, todo lo que implicó estos últimos años de crisis y de recesión implica que hoy estamos en niveles de 2006. A mí estas cosas me deprimen un montón. No, bueno, por eso no te digo. Nada. Primero, bueno, agradecerte este ratito. Segundo, decirte que hay 2 o 3 hilachas que me quedaron un poquitito más claras que antes. Y no voy a cometer la ridiculez de pedirte una receta como para salir de esto. No, por favor, porque no la tengo. Toti Church. Te mando un beso grande, Toti. Un beso grande, gracias, Quique. No, gracias a vos, muy amable, muy amable. Bueno, la escuchaste a Toti Iglesia, ¿dónde? Y aquí, en el Desconcierto.